Bueno, vamos a pasar a explicar toda la programación de nuestro sistema de riego automático, para el cual hemos utilizado la librería wiringpy.h, que nos va a servir para gestionar todos los chips GPIO de nuestra placa Raspberry Pi 5. Luego aquí también hemos incluido un header que es humedad.h, que es este de aquí, y contiene los métodos y los atributos de nuestro objeto humedad, el cual hemos utilizado luego y hemos implementado todos sus métodos en humedad.c, el cual tiene el método leer, que le vamos a introducir el pin de nuestro sensor de humedad de HTC DHT11 y nos va a devolver, y básicamente lo que va a hacer va a ser obtener todos los datos y los va a guardar en un array de 5 bits en los cuales la posición 0 y 2 te guarda los parámetros de la humedad y la temperatura, y el 1 y el 3 te guarda los parámetros de humedad y temperatura en decimal. Pero prácticamente casi nunca estos sensores suelen guardar los niveles de humedad y temperatura en formato decimal, por lo tanto esos bits no los vamos a necesitar, esos bits del array. Pero bueno, nos guarda los datos en esos bits. Y el bit número 4 de nuestro array de nuestro buffer que tenemos aquí, que rellenamos con ceros, que tiene 5 bits, que es lo que hemos dicho, de 0 a 4, el cuarto va a servir como comprobación. Es decir, que la suma de todos tienen que ser igual al cuarto bit, para comprobar que todos los datos se han leído correctamente. ¿Qué es lo que hacemos aquí mismamente? Porque en el método de leer lo que hacemos es obtener los datos y guardarlos en el buffer de 5 posiciones. Y aquí lo que hacemos es, teniendo esta función que nos lee esos valores, esos datos del sensor, lo que hacemos es que si leer pin es distinto de 0, es decir, que no devuelve 0, que devuelve -2, por ejemplo, la función de leer valores nos va a devolver un false. Eso quiere decir que y aquí nos va a dar un mensaje de error. Eso quiere decir que nuestro sensor no ha podido leer o ha tenido un error al leer los datos del sensor. Si leer pin no nos devuelve el valor 0, lo que vamos a hacer va a ser, en humedad vamos a guardar el valor que tenga el buffer de bits, el valor de la posición 0 del buffer de bits, que es el que se responde con el valor entero de la humedad, y en temperatura vamos a guardar la posición 2, que correspondería realmente a la tercera posición del buffer de bits, que corresponde a el valor entero de temperatura. Luego aquí tenemos lo que he dicho del checksum, ¿vale? Creamos un número entero sin signo de 8 bits que le ponemos el nombre de suma, el cual va a ser sumar la humedad y la temperatura, o sea, los bits 0 y 2, porque hemos dicho que el 3 y el 1 eran para los valores de humedad y temperatura en decimal, pero que no nos valían. Entonces lo que hacemos aquí es, si el bit 4, que es el que hemos dicho que sirve para comprobar que todos los valores que la suma de todos los valores sea igual a esa, si es diferente nos va a devolver también false. ¿Por qué? Porque nos va a dar el error al comprobar los datos. Y si es igual, si el cuarto bit es igual a la suma del bit 0 y del bit 2 del buffer, entonces nos va a devolver true. Leer valores. Entonces, aquí en riego tenemos la implementación de todo el sistema, de todo nuestro circuito, usando los métodos de humedad.cpp. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el wiring setup de la librería wiring.py, que básicamente lo que nos hace es inicializar la gestión para todos los chips GPIO. Aquí lo que hacemos es que el pin de relé lo ponemos como salida, el pin del relé aquí lo ponemos como inicialmente que esté apagado, y aquí creamos un objeto de tipo humedad que se llame sensor humedad. Vale, porque ahora vamos a tener que utilizar el método de leer valores y le vamos a pasar el pin de humedad que hemos puesto aquí arriba. Aquí tenemos el pin del relé, que en este caso es 2 porque WiringPy tiene una numeración diferente, aunque nosotros lo hayamos conectado al GPIO 4 en nuestra placa de la Raspberry Pi. Y con el sensor de humedad lo mismo, tenemos el bit 7 según la numeración de WiringPy, aunque nosotros lo hayamos conectado al GPIO 27 dentro de
nuestra Raspberry Pi. Entonces, aquí en el bucle, se va a repetir, como es un bucle while true, se va a repetir indefinidas veces. Y llamando al sensor humedad, lo que vamos a hacer, cogiendo el objeto sensor humedad, vamos a llamar a la función leer valores que hemos visto antes en humedad CPP, como estaba implementada. Entonces aquí le vamos a pasar el pin del sensor de humedad y si este condicional es igual a true, es decir, si nos devuelve true, la función leer valores va a entrar dentro. Y si nos va a devolver false, lo que va a hacer va a ser volver a iterar el bucle, así hasta que sensor humedad sea true. Entonces, si sensor humedad es igual a true y accedemos a la variable humedad de sensor humedad y es menor de 40, lo que va a hacer es activar el relé, que activar el relé va a activar nuestra válvula solenoide y va a hacer que pase el agua. Si la variable humedad, el valor de la variable humedad que conseguimos de sensor humedad es mayor del 40%, lo que vamos a hacer va a ser desactivar el relé. Es decir, que va a dejar de regar en el caso de que estuviese regando y si no se va a quedar en el mismo estado. Bien, ahora vamos a pasar a la conexión de componentes de entrada y salida. Como vemos aquí en el circuito, los componentes necesarios que necesitamos es un relé, que es un sensor de humedad DHT11, que es este de aquí, una Raspberry Pi 5, que la tenemos aquí, una válvula solenoide, que es esta, y una fuente de alimentación de 12 voltios DC jack, que es este, y una protoboard pequeña. Básicamente todo esto está conectado de la siguiente forma. El sensor de HT11, que es este de aquí, está conectado a la Raspberry Pi de tal forma que conectamos el pin de datos del sensor de HT11 al chip 7 de la Raspberry Pi, al conector GPIO 4, que es este de aquí. El sensor de datos es el que está en azul. Perdón, el sensor de datos, la conexión de datos de la Raspberry Pi 4 al sensor de humedad de HT11 está en azul, que es esto de aquí. Este sería el chip GPIO 4 de la Raspberry Pi y este de aquí sería el chip 7 del sensor de... Perdón, este sería el chip del sensor de HTC11 y este sería el chip 7 que corresponde al GPIO 4 de la Raspberry Pi. Este es el chip de alimentación, esta es la conexión de alimentación con el chip del sensor de HTC11 al chip de alimentación de la Raspberry Pi de 5 voltios. Luego, este es el pin GND, que es el pin de ground, el pin de tierra del sensor de HTC11, al chip 6 de la Raspberry Pi, que corresponde a un chip también de GND, que es un chip que va a tierra. Luego, la conexión entre el relé y la Raspberry Pi, pues básicamente conectamos el pin 2, que es este pin de aquí, que es el pin de power. Del relé lo conectamos al chip 4 de la Raspberry Pi, que es este chip de aquí que también sirve para una fuente, para una alimentación de 5 voltios. Luego conectamos el pin 3, que es este pin de aquí, que es ground, también es el pin de tierra, al chip 20 de la Raspberry Pi, que también corresponde a un pin GND, que es un pin de tierra. Y luego el pin 1, que es el pin de la señal del relé, que lo tenemos el cableado puesto en amarillo, es el chip de la señal o el chip de la conexión de entrada que va a ir al chip 13 de la Raspberry Pi, es decir, a la GPIO 27, ¿vale? Que es el chip 13 de la Raspberry Pi. Luego tenemos la conexión del relé y la válvula solenoide, que básicamente es conectar el pin 6 NO o Not Open o Normal Open, perdón, del relé al positivo de la válvula solenoide, es decir, positivo de la válvula solenoide al NO del relé. Luego tenemos la conexión de la fuente de alimentación al relé, que básicamente es que conectamos el pin 5 o C, el common, que es este de aquí de en medio, lo conectamos al positivo de la fuente de alimentación, que aquí se puede ver. Y luego, por último, tenemos la conexión de fuente de alimentación con la válvula solenoide, que tenemos que conectar el negativo de la válvula solenoide con el negativo de la fuente de alimentación. De esta forma funcionaría nuestro circuito con esta conexión.
La Raspberry Pi 5 está equipada con un procesador ARM Cortex A76 de 4 núcleos, operando a 2,4 GHz, destacándose por su rendimiento y eficiencia. Aquí se analizan sus características clave y consideraciones para tener en cuenta en nuestro sistema de riego. Los 4 núcleos Cortex A76 ofrecen un alto rendimiento en el procesamiento de instrucciones, crucial para ejecutar eficientemente los algoritmos del control del riego. La frecuencia de 2,4 GHz permite un procesamiento rápido, mejorando la capacidad de respuesta del sistema. La caché L2 de 512 kV por núcleo y la L3, compartida de 2 MB, optimizan el acceso y la eficiencia de los datos entre los núcleos, respaldando el rendimiento general. Sin embargo, el consumo de energía puede ser elevado bajo carga intensiva, relevante para sistemas autónomos alimentados por baterías. La eficiencia multinúcleo depende de la optimización del software, mientras que la temperatura puede requerir soluciones de enfriamiento adicionales para mantener la estabilidad operativa. En cuanto a la memoria de la Raspberry Pi utilizada, la LPDDR4X/4267 de 4 GB u 8 dependiendo de la versión que queramos elegir, se destaca por la velocidad de transferencia de 4277 teras por segundo y capacidad para manejar múltiples procesos y grandes volúmenes de datos. La memoria unificada facilita la comunicación entre CPU y GPU, mejorando el rendimiento en tareas combinadas. Sin embargo, el consumo energético y la posible fragmentación de memoria son consideraciones importantes, afectando el rendimiento a largo plazo y dependiendo del sistema operativo para una gestión eficiente. Para un sistema de riego automático, es decir, el sistema que nosotros estamos creando, se recomienda optimizar el software para aprovechar al máximo el procesador multinúcleo y la gestión de memoria. Es crucial gestionar térmicamente el sistema y considerar fuentes de alimentación robustas o renovables para una operación continua. El monitoreo constante de la temperatura y el uso de memoria ayuda a prevenir problemas que pueden afectar al rendimiento general del sistema. Ahora vamos a explicar por qué he elegido usar la Raspberry Pi a diferencia de la BeagleBone Black o la Odroid XU4. Bueno, para llevar a cabo este sistema nos hemos decantado por la Raspberry Pi 5, ya que de las otras dos plataformas que nos dan a elegir, como son la BeagleBone Black, es por ejemplo más cara que la Raspberry Pi 5, y la Odroid XU4, en este caso su coste es menor que la de la Raspberry Pi, pero la diferencia de precio no es muy grande para todas las características que tiene la Raspberry Pi frente a la Odroid. Por tanto, debido a estos factores decidimos finalmente usar la Raspberry Pi 5. Además de que es un tipo de plataforma muy utilizada en diversos proyectos, gracias a las características que tiene que le otorgan mucha flexibilidad. Y como consecuencia de esto hay una gran comunidad y muy activa, lo cual nos ha facilitado las cosas a la hora de buscar información. Ahora por último vamos a hablar de la arquitectura del sistema. La Raspberry Pi, al igual que sus modelos anteriores, está basada en la arquitectura ARM, que es una arquitectura de Harvard modificada. Esto quiere decir que, aunque los núcleos ARM implementan un diseño basado en Harvard, donde las instrucciones y los datos se encuentran separados, también tiene características de la arquitectura von Neumann, como el uso de un bus común para las instrucciones y los datos en algunos contextos. Es decir, la Raspberry Pi 5 utiliza una arquitectura ARM, que es una implementación de Harvard modificada. Esta arquitectura se utiliza ampliamente en dispositivos embebidos y móviles, debido a su eficiencia energética y su rendimiento.